Cordial saludo a todos, mi nombre es John Carlos Franco del Castillo, soy estudiante de la UNAD del programa de pregrado de Ingeniería Electrónica. El día de hoy vengo a compartirles una actividad del curso de Sistemas Dinámicos donde vamos a analizar el funcionamiento del sistema dinámico con dominio en frecuencia. Aquí ya tenemos la función de transferencia donde se obtuvo realizando los cálculos matemáticos previamente. Tenemos nuestro voltaje de entrada que va a ser 5 voltios y una señal de escalón unitaria a los 5 segundos. Bueno, vamos acá a dejarle un tiempo de 10 segundos para la simulación. Iniciamos a correr la simulación. Aquí podemos observar en línea amarilla la señal de entrada o el voltaje de entrada, que son 5 voltios. A los 5 segundos sufre la perturbación del sistema, sube 1 voltio y se mantiene en 6 voltios constantes. Acá vemos en azul lo que es la salida de nuestra función de transferencia. Podemos ver que alcanza un voltaje máximo de, podemos decir, 1.8 voltios. A los 5 segundos sufre la perturbación, aunque muy leve, no se observa muy claramente la perturbación, pero sí existe muy mínima en nuestro sistema. Ahora vamos a modificar el tiempo de la perturbación, vamos a colocarle unos 3 segundos. Y podemos ver que a los 3 segundos sufre la perturbación, el voltaje pasa de 5 a 6. Podemos observar de que el voltaje a la salida de nuestra función de transferencia subió un poquito más, llegó a 2 voltios casi prácticamente. Aquí sufre la perturbación, se observa muy mínima, pero el voltaje que alcanza a la salida de nuestra función de transferencia aumentó. Ahora vamos a modificar, vamos a dejar nuevamente en 5 el tiempo a los 5 segundos del tiempo la perturbación, pero en este caso vamos a disminuir el voltaje en 3 voltios. Vamos a ver qué sucede en este caso al disminuir el voltaje. Aquí vemos en 3 voltios, a los 5 segundos sufre la perturbación de escalón unitario, sube a 4 voltios nuestra señal de entrada. Aquí podemos observar que de igual manera bajó el voltaje de salida de la función de transferencia, llegó escasamente, por decir algo, a 1.05 voltios. Aquí se nota levemente la perturbación en nuestra función de transferencia y vemos que puede caer y vuelve y cae lentamente. Vamos a ver qué pasa cuando ahora le subimos el voltaje a 6 voltios, el voltaje de entrada. Aquí vemos que sube hasta en 6 voltios. Aquí podemos ver la señal de entrada, viene en 6 voltios, a los 5 segundos sufre la perturbación de escalón unitario, sube a 7 voltios. Vemos que nuestra función de transferencia también es directamente proporcional a ese aumento de voltaje. Vemos que anteriormente llegaba escasamente a un voltio con 3 voltios de entrada. En este caso, como se aumentó el doble de 3 a 6, vemos que sube a 2.1 voltios. Nuestra función, a la salida de nuestra función de transferencia se observa nuevamente aquí una muy leve perturbación y vuelve a ir cayendo el voltaje. Ahora vamos a dejar nuevamente nuestros valores iniciales, que damos 5 voltios a la entrada, pero esta vez vamos a modificar el tiempo de la simulación. Vamos a colocarle unos 70 segundos. Acá podemos ver el voltaje de nuestra señal de entrada. A los 5 segundos sufre la perturbación, sube a 6 voltios y se mantiene constante. Y vemos el funcionamiento a la salida de nuestra función de transferencia.
Una vez que el voltaje en este caso llegó, por decir algo, a 1.8 voltios. Aquí se observa muy leve la perturbación en nuestra función de transferencia, y de acuerdo a lo que nos va describiendo el comportamiento de nuestra función de transferencia, podemos ver que se trata de un sistema subamortiguado. Acá por decir, después de los 50 segundos vemos de que ya está tendiendo a cero el voltaje, y eso nos confirma que se trata también de un sistema subamortiguado, tanto el comportamiento que describe la función de transferencia. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.